Bienvenidos planetarios. Bienvenidos de nuevo al curso de Ciencias Planetarias. Hoy vamos a continuar estudiando un poco las características, digamos, de los planetas, características intrínsecas de los planetas, su morfología y el origen de esa morfología. Entonces hoy vamos a dedicar la clase a trabajar un poco la conformación de las superficies planetarias y vamos a estudiar cómo se forman unos de los accidentes geográficos, digámoslo así, más abundantes en los objetos del sistema solar, que son los cráteres. A pesar de que en la Tierra como tal no tenemos muchos cráteres, pero hay unos importantes de todas maneras, el resto de objetos del sistema solar, por lo menos todo lo que sea sólido, está repleto de cráteres de impacto. Entonces vamos a ver un poco cómo es la física y la mecánica de la formación de los cráteres de impacto. Y como les digo, estudiar la manera en que los planetas, digamos, adquieren su morfología y la forma de las superficies. Se fue muy lejos. Es que estoy estrenando juguete. Ahí está. ¿Qué características fundamentales podemos observar en las superficies de los planetas? Las superficies de los planetas poseen montañas. Algunas montañas son montañas volcánicas, cráteres, ya sean de impacto o de volcanes extintos, cuencas, que normalmente son impactos gigantescos, lagos, no solo de agua, sino de diferentes materiales, como en Titán, que encontramos lagos de metano, cañones gigantescos, fallas creadas por la tectónica, escarpados gigantescos, etcétera, etcétera. Aquí vemos ejemplos justamente de diferentes superficies en nuestro sistema solar. La superficie de Venus es una superficie basáltica, rocosa. La superficie de la Tierra, si nosotros llegáramos a la Tierra, tendríamos un 75% de aterrizar en el mar, porque el 75% de la superficie está cubierta de agua líquida. Entonces, ¿cuál es la superficie más típica del planeta Tierra? Esta. Parece extraño, ¿cierto? A uno nunca se le ocurriría que, si a uno le preguntan, ¿cuál es la superficie más típica del planeta Tierra? Agua líquida, es lo más, pero sabemos que esa agua está, digamos, derramada sobre unas placas que son corteza oceánica, etcétera, etcétera. La Luna también tiene un suelo basáltico muy antiguo. Marte es un suelo muy común, parece el desierto aquí en la Tierra. Los asteroides, como por ejemplo el Itokawa, que es un asteroide que acabamos de visitar por estos días, y esta es la superficie de Titán. Miren que no hay mucha diferencia, excepto por los colores, pero pues los colores dependen, vamos a ver, de la composición atmosférica. ¿Qué podemos observar en las superficies, y sobre todo en una superficie muy estudiada, la nuestra? Podemos observar océanos, cráteres gigantescos, cañones, cadenas montañosas. Ejemplos de esto son, si nosotros sacáramos, esto lo habíamos visto ya, todo el agua de los océanos de la Tierra, esta sería la superficie terrestre. Entonces ahí vemos valles gigantescos, escarpados. Realmente los acantilados más grandes del planeta Tierra no están en la playa, están donde termina la plataforma continental y empieza la plataforma oceánica. Estas paredes que están aquí frente a los continentes son paredes de kilómetros de altura. O sea, no estamos hablando de un acantilado de 500 metros, no, estamos hablando de acantilados de 6 kilómetros de altura. Lo que pasa es que no los vemos, porque ahí está el mar encima. Tenemos gigantescos recuerdos de golpes del último periodo de bombardeo, el periodo de bombardeo tardío del sistema solar hace unos 4.000 millones de años, como la cuenca Caloris en Mercurio, que habíamos dicho posiblemente es el
cráter o la cicatriz de impacto más grande del sistema solar, y maravillas geológicas como el Valle Marineris en Marte o los Montes Tarsis en Marte también. Los planetas son ricos en accidentes superficiales. Ay, es que se me agranda. Ejemplos de cadenas montañosas. Esto es... Ahí está. A ver, ¿quién sabe qué es eso? Bien, Sebas. Este es el Himalaya. Este es el Himalaya. Esta es la meseta del Tíbet. El Everest está por aquí. Y esta es la India. O sea, esta es la India chocando con Asia, vista desde la Estación Espacial Internacional. Esto es increíble, ¿no? Esto es una cadena montañosa típica de la Tierra formada por la colisión de placas tectónicas. Este es un cráter volcánico, restos de un lugar por donde surgía material desde el manto. Esto es un cráter activo, es un volcán activo. Como ven, los volcanes son los que renuevan, ya lo habíamos visto, reciclan las superficies planetarias. Este es un volcán activo en Islandia. Sabemos que Islandia está justo sobre una ¿qué? Sobre una pluma, exactamente. Entonces miren cómo el material forma lo que se llama el cono volcánico. Es perfectamente, o sea, se ve perfecto la forma del cono. Hay conos volcánicos muy famosos. El monte Fuji en Japón es absolutamente simétrico. El Kilimanjaro en África, por ejemplo, son conos volcánicos muy reconocidos. Este es uno en Islandia, activo. Miren cómo el material apenas llega a la costa, pues se solidifica y se va endureciendo. Este es un cono volcánico famosísimo. ¿Cuál es este? El monte Olimpo, el Olympus Mons en Marte. El monte Olimpo también es, de nuevo, el resultado de material producido en el interior de Marte que estuvo siendo expulsado a través de este cono durante por lo menos 1.500, 2.000 millones de años. Obviamente ya está extinto. Aquí están otros conos volcánicos, estos son los montes Tarsis también en Marte, y el extremo oriental del Valle Marineris, que empieza a extenderse por aquí a través de la superficie marciana. ¿Se acuerdan cómo se llaman los montes Tarsis? ¿Quién se acuerda uno de los nombres de los volcanes de Tarsis? ¿Ah? Y así se pregunta en la clase. A ver, ahí está. Recuérdalo para el quiz. Algunos de los nombres de los volcanes de Tarsis. Estos son cañones típicos en las superficies de los planetas del sistema solar. Esto es uno de los brazos, digamos, alternos del Valle Marineris en Marte también. Esta es una de las superficies más increíbles del sistema solar. Es la superficie de Io, que está siendo renovada permanentemente. Recuerden que Io tiene más de 150 volcanes activos y son volcanes gigantescos, volcanes que producen regueros de lava de miles de kilómetros, que producen esta nieve de azufre de colores que cae sobre la superficie de Io. Entonces, la superficie de Io posiblemente es una de las superficies más dinámicas del sistema solar. Está permanentemente en reciclaje y en, digamos, reforma. Otra superficie interesante en el sistema solar, Europa. Recuerden, Europa tiene una superficie de agua congelada, es hielo de agua, que debido a la actividad interior de la Luna se resquebraja y forma estas fallas gigantescas, fallas digamos de resquebrajamiento del hielo,
que sabemos pues son lugares interesantes geológicamente para entender un poco cuál es la dinámica del interior de Europa y la posibilidad de que haya un océano de agua líquida al interior de la Luna. El polo, sí. Parece otro hielo, ¿qué decir que parece otro hielo diferente? Por el color. Quién sabe qué material habrá ahí depositado sobre la superficie, pero es que cuando el hielo es muy profundo, se ve azul. ¿Ustedes han visto el hielo de los glaciares? El hielo de los glaciares en la Tierra se ve azul, no blanco. Entonces hay un efecto óptico dependiendo del espesor del hielo también y de la compactación del hielo. Posiblemente sean hielos con diferente densidad. Exacto, esa puede ser una razón. Otra razón es que tú tienes también mugre, pues eso está revuelto con polvo seguramente, colisiones de asteroides, etcétera, etcétera. Porque nosotros no conocemos hielo café, eso debe ser algo que tenga que ver con acumulación de material o con expulsión de material interior de la Luna. Eso, precisamente ese tipo de misterios son los que nos permitiría entender una visita directa a Europa. Calisto es posiblemente el objeto más golpeado del sistema solar. Y aquí vemos efectivamente las huellas, como esta gigantesca cuenca en Calisto, o estos gigantescos cráteres que ha dejado el proceso de colisión de cometas y de asteroides contra la Luna más, digamos, la Luna más externa de las grandes lunas de Júpiter. Júpiter están Io, Europa, Ganímedes y Calisto es la que está más afuerita y es el escudo de Júpiter. Esta es Jápeto. Jápeto en Saturno. El Yin Yang, ¿se acuerdan del Yin Yang? Jápeto también tiene aquí restos de las colisiones que se dieron durante su formación y veíamos que tiene esta curiosa conformación en donde un lado está lleno de polvo y el otro lado está lleno de nieve, pues de hielo, y tiene esta cadena montañosa a lo largo del ecuador, parece una nuez. Es una de las superficies también más interesantes de estudio del sistema solar. Mimas. Mírenle el golpazo a Mimas. Si pusiéramos ese cráter en la Tierra sería el tamaño de los Estados Unidos. O sea, en comparación, el golpe que sufrió Mimas para generar ese cráter, literalmente la deshizo por dentro. Mimas se vaporizó por dentro y luego, pues obviamente, el proceso de gravitación volvió y la compactó y la cohesionó, pero lo más probable es que ese golpe la haya licuado. Así de sencillo, porque ahora vamos a ver que la transferencia de energía de un impacto se hace para los dos cuerpos y la energía es gigantesca. Entonces, la onda de choque producida por el impacto aquí en Mimas, lo más probable es que haya destrozado la Luna por dentro. Encelado, superficie de hielo también golpeada. Aquí vemos, ahora vamos a ver cráteres simples, cráteres complejos, cráteres, digamos, de colisiones que son no directas sino tangenciales. Vemos fallas también, todas las roturas de la superficie, de la corteza helada, probablemente por los mismos procesos por los que está pasando Europa en Júpiter. Y esta es posiblemente una de las superficies más locas del sistema solar. Esta luna se llama Hiperión. Hiperión en Saturno está repleta de cráteres, pero estos cráteres parece que han sido erosionados. Posiblemente Hiperión tenía una cubierta de volátiles mucho más grande, y entonces hay quienes piensan que puede ser el núcleo
extinto de un cometa. Pero es increíble. Esta pared en Hiperión tiene unos 8 kilómetros de altura. Ese sí es un acantilado. Pero es genial, ¿no? Parece un huevo. Pero es un huevo muy especial. Como si hubiéramos metido un huevo al fondo del mar, un huevo del Titanic. Como un arrecife, exactamente. Hiperión también es una de las, digamos, superficies interesantes que podemos observar en el sistema solar. Este es Eros, un asteroide típico con cráteres típicos, con rayaduras y fallas típicas. Esta es una superficie típica de un asteroide del sistema solar, valga la redundancia. Eros tiene unos 30 kilómetros de lado a lado, o sea que si ustedes hacen el cálculo, un cráter como estos puede medir unos 2 kilómetros. Es chiquito, es realmente un cráter pequeñito. A comparación de los cráteres que vamos a ver, un cráter de 2 kilómetros es nada. Un cráter de 2 kilómetros lo forma una roca de 40 metros. La roca, el meteorito Surrín, si hubiera golpeado el suelo directamente, habría hecho un cráter de un kilómetro más o menos, probablemente. O sea que 2 kilómetros está bien. Y esta es Ariel, en Urano. Parece que lo hubieran armado por pedacitos, como si lo hubieran pegado con estos armotodos. Posiblemente fue colisionada, partida en pedazos, y los pedazos volvieron y se soldaron por cohesión gravitacional. Entonces todas estas fallas, digamos, son las cicatrices de por donde se pegó Ariel después de que la partieron en pedazos. Tritón en Neptuno, también vemos fallas y vemos los volcanes de Tritón. Recuerden que Tritón tiene criovolcanes, volcanes de nitrógeno líquido que expulsan hielo derretido a la superficie de Tritón, que emiten fumarolas que alcanzan 8 kilómetros de altura y que a esa altura los vientos desvían. Genial, Tritón es espectacular. Ok, todos estos son ejemplos de lo que podemos observar en la superficie de un planeta. Entonces miren que son los planetas y las lunas del sistema solar, son muy ricos en accidentes geográficos, y cada uno tiene diferente origen. Digamos que la manera en que se forman estos accidentes pues dependen mucho de todos los procesos de historia térmica y geológica de los planetas. Existen dos orígenes, digámoslo así, para los accidentes en la superficie de un planeta. Uno es de carácter endógeno, o sea, propio, es algo que el mismo planeta produce, y los otros obviamente pues son exógenos, o sea, que no tienen nada que ver conmigo y vienen y me los hacen. Los procesos endógenos en un planeta pues son procesos geológicos que son inherentes a la misma evolución del planeta. Ahorita vamos a ver algunos de ellos y ya hemos visto algunos de ellos en las clases anteriores. Mientras que los procesos exógenos pues son procesos producidos, por ejemplo, por mareas gravitacionales, o sea, planetas que tienen lunas, cuyas lunas se afectan, o lunas que son afectadas gravitacionalmente por su planeta, y evidentemente el proceso exógeno que mayores, digamos, cambios produce en la superficie de un planeta son los impactos desde el exterior.
Un ejemplo de lo que hace la marea gravitacional es la superficie de Io. La superficie de Io pues, es el producto del vulcanismo de Io, pero el vulcanismo de Io no es un vulcanismo generado, digamos, porque ella quiere. Es generado porque Júpiter y Ganímedes están jalándola de un lado al otro, entonces Io está siendo amasada permanentemente y eso es lo que genera el vulcanismo de la Luna. Los procesos endógenos se deben básicamente a la gravedad propia del planeta, a la rotación del planeta, que hace, por ejemplo, que los planetas se deformen. La rotación y la gravedad hacen que los planetas primero tiendan a la esfericidad, recuerdan eso por equilibrio hidrostático, pero además la rotación los achata. Entonces la forma de los planetas no es una esfera perfecta. De hecho, aunque está un poco exagerado, si midiéramos las variaciones de lo que conocemos como el geoide de la Tierra, ¿quién me recuerda qué es el geoide? Pero ¿cómo se...? Porque mira que es que el geoide, a diferencia del elipsoide, el elipsoide es una elipse. El geoide no es una elipse. El geoide sigue las deformaciones del planeta. Porque el geoide se define, si lo recuerdan, como la vertical del lugar. O sea, hacia dónde apunta la gravedad del planeta en ese lugar. Y eso depende de todos los accidentes geográficos, etcétera, etcétera. Si nosotros observáramos la Tierra y exageráramos el geoide, el planeta Tierra realmente es algo como esto. Mírenme el hinchazón que tiene por aquí en Indonesia, que es este mismo, eso se llama, lo podríamos llamar la barriga del Pacífico. Y obviamente el hemisferio sur tiene más masa que el hemisferio norte. La gravedad es más intensa en el hemisferio sur que en el hemisferio norte de la Tierra, por eso nosotros somos más bajitos, eso es mi teoría. Sí, claro, los alemanes y los gringos, todos miden 2 metros, pues es que ellos tienen menos gravedad. ¿Ah? Pueden subir más, claro. Y obviamente hay otros accidentes en la superficie de un planeta que se deben al proceso de enfriamiento térmico y al proceso de, ya lo vimos la semana pasada, todos los procesos dinámicos en el interior del planeta, como son el tectonismo. Ya sabemos que la tectónica de placas se produce por los flujos convectivos en el manto, y las placas tectónicas, que básicamente son el resquebrajamiento de la corteza, que donde se choca, dependiendo de la dirección del choque y de las fuerzas de choque, si las fuerzas son frontales, tangenciales o de corte, etcétera, etcétera, pues va a formar fallas en la superficie planetaria. Esto sucede efectivamente en la Tierra, pero también sucedió en otros planetas, cuando tenían un proceso de enfriamiento y cuando tuvieron tectónica de placas. O sea, Mercurio al principio tuvo tectónica y hay fallas en la superficie de Mercurio que son notorias. Nosotros las hemos visto aquí en las fotografías. Marte tuvo tectónica. Bueno, en algún momento tuvieron actividad de este tipo que generó justamente todos estos accidentes de la superficie que conocemos como accidentes endógenos, y obviamente el vulcanismo, que es producto justamente en la Tierra, por ejemplo, de toda esta actividad. Ahí está. Y los procesos exógenos, como les decía, son procesos producidos por agentes externos al planeta. O sea, son cosas que el planeta no produce por sí mismo. La marea gravitacional que deforma el planeta. La Tierra se deforma no solo por su rotación, sino que además se deforma porque la Luna la afecta gravitacionalmente. Y entonces, por eso se producen las mareas. La superficie de la Tierra, la superficie líquida del planeta Tierra, se hincha hasta 15 metros. Eso es la marea. ¿Por qué sube la marea?
simplemente porque la superficie de la Tierra se está hinchando y aumenta 15 metros la superficie líquida, pero la superficie sólida, pongan atención, se deforma hasta 30 centímetros. Es una cosa genial. O sea, ustedes vieron la luna en estos días que estábamos en luna llena, hace un par de días estábamos en luna llena. Cuando la luna estaba justo aquí encima, piensen en esto, el suelo del planeta completo se estaba levantando debajo de sus pies 30 centímetros. No lo notamos, pero sucede. Los que sufren de migraña notan la presencia de las mareas lunares, efectivamente, porque la luna gravitacionalmente afecta a todos nuestros fluidos. Cuando la luna está sobre nuestras cabezas, tenemos más sangre en el cerebro. Y eso significa vasodilatación, y eso significa dolor de cabeza. Entonces el cuento de ser lunáticos es real. Si ustedes quieren que se les pase la migraña, suban los pies. Claro. No, mentira, eso aumentaría la sangre en la cabeza. No, no lo hago. Estaba pensando en cómo disminuir la presión en la cabeza. Pero eso es lo que sucede. Claro, tienes más fluidos en tu cabeza, aumenta la presión y eso es lo que te da dolor de cabeza. Y probablemente es lo que te convierte en hombre lobo y todas esas cosas. Pero el cuento de ser lunático tiene que ver con la gravedad de la luna. El cuento de la siembra. Resulta que los campesinos aprendieron de una manera empírica cuándo sembrar. ¿Por qué? Porque es que la luna afecta los fluidos en las plantas. Entonces cuando yo tengo luna y la luna ya está justo sobre las plantas de maíz, los flujos mejoran. Entonces ellos saben de alguna manera cuándo sembrar, aunque no tienen ni idea de que la cuestión tiene que ver con la gravedad. Pero es un conocimiento real y tiene una, digamos, tiene una explicación física que se refiere a la marea. La marea gravitacional es tan intensa que detiene la rotación de las estrellas. La marea gravitacional es tan intensa que detiene la rotación de los planetas, detiene la rotación de la luna. La luna, digamos, dejó de rotar sobre su propio eje, bueno, sigue rotando sobre su propio eje, pero se igualó con su traslación. Entonces, eso se llama bloqueo gravitacional. Las lunas del sistema solar, las grandes lunas, están bloqueadas gravitacionalmente, y eso le sucede a planetas que están cerca de estrellas también, y todo eso es marea gravitacional. Es uno de los efectos más intensos y, digamos, menos visibles. Uno no lo nota hasta que no le da dolor de cabeza. No, Pablo, pero si estás en el mar, te das cuenta de eso. Ah, pues claro, te sube la marea. Te baja. Y en el Pacífico a las 6 de la mañana el mar está 300 metros. Está abajo, claro. Está arriba. Y lo contrario pasa abajo. Exacto. Y la rotación genera que haya dos lóbulos. Eso simplemente es por Coriolis. Ahí está. O sea, ella está achatada y la están jalando de un lado, pero la rotación hace que al otro lado también se forme el lóbulo. Y obviamente, como les decía, el otro proceso exógeno que cambia la superficie de un planeta son los cráteres de impacto. Este es un cráter grandotote en la Luna, que son típicos los cráteres de impacto. Estos son ejemplos de cráteres de impacto. Esto es un lago en Canadá que se formó en un cráter de impacto. Este es un cráter típico de la Luna. Este es el cráter Victoria en Marte, donde estaba el Opportunity. Y este es el cráter Stickney en Phobos. Stickney, ¿cómo es que se llama el de Phobos? ¿Se acuerdan? Tenía el nombre de la esposa del que descubrió Phobos. Ya se nos olvidó. Es demasiada información, ¿sí o qué? Bueno, hay que ser también, acuérdense, los volcanes de Marte, nadie se acuerda, y el cráter en Phobos. Son cráteres de impacto, todos estos son cráteres de impacto. ¿Cómo se forman los cráteres de impacto? Empiezan a tomar nota para el quiz. Dime. Stickney. Ah, sí, es Stickney. Yo sí me acordé.
La energía de un impacto depende básicamente ¿de qué? Depende de la masa del proyectil y depende de la velocidad del proyectil. Resulta que, como probablemente ustedes recuerden algunos y otros no recuerden, hay una energía que está asociada a las partículas en movimiento, a los objetos en movimiento. Cualquier objeto que se mueve, que tenga una masa, tiene energía. Y esa energía la llamamos energía cinética. Esta K es de kinetics en inglés, y entonces la energía cinética es la energía, digamos, de movimiento de cualquier objeto. La masa de una bala es muy pequeñita, pero la energía cinética es muy alta porque se está moviendo muy rápido, y esa energía cinética tristemente pues se utiliza para hacer destrozos, ¿cierto? De eso se trata el asunto de la energía cinética. La energía cinética, o sea, digamos que los destrozos no se causan por otra cosa que no sea esta energía transformada en el impacto. Si yo tengo atmósfera, lo que observo durante el ingreso de un objeto de estos o durante el proceso de impacto de un objeto de estos es lo que llamamos un bólido, lo que observaron los rusos y con lo cual se calculó la órbita del Surrin. Eso es un bólido. Es un objeto que ingresa a la atmósfera, que trae energía cinética, pero que la atmósfera produce fricción. Eso significa que produce desaceleración y que reduce esa energía. La energía de la colisión, en principio, se puede igualar con la energía cinética más la energía potencial que pueda tener ese objeto debido, digamos, a su potencial gravitacional, y a eso le quitamos la energía que se roba la fricción. O sea que la atmósfera en general nos protege. De hecho, protege a los rusos. Si no hubiese habido atmósfera, o si la atmósfera fuera más delgada, ese meteorito había golpeado el piso. La fricción con la atmósfera le reduce energía. Y le reduce energía porque es que las energías de estos mastodontes son gigantescas. Miren esto. Un asteroide tiene velocidades típicas de entre 10 y 40 kilómetros por segundo. 40 kilómetros por segundo, es decir, de aquí a la ceja en un segundo. Así de sencillo. O sea, estoy montado en un asteroide, llegué en un segundo a la ceja. Sí, exactamente. Esa es la velocidad a la que se mueve un asteroide. Un cometa se mueve a 70 kilómetros por segundo. Eso significa, estoy montando un cometa, llegué en un segundo a Guatapé. O a Santa Rosa de Osos. Exacto, esto es muy rápido. Es más, vamos a hacer un calculito, venga. Yo les dije que les iba a poner a hacer calculitos. ¿Cuál será la masa típica de un bendito asteroide? Calculemos la energía cinética que tenía el asteroide Surrin, el meteorito Surrin. Surrin, digamos que tenía un diámetro de unos 17 metros. Así fue lo que nos contó Jorge, ¿cierto? Era una piedra de unos 17 metros. Y si suponemos que era un objeto rocoso, digamos que era un meteorito rocoso. Si es rocoso, la densidad de ese meteorito debe ser del orden de los 3.5 gramos por centímetro cúbico. Más o menos. O, si lo ponemos en unidades internacionales, estos son 3.500 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo calculamos la masa? Hallamos el volumen y despejamos. Entonces, miren, la masa es densidad de masa sobre volumen, entonces la masa es la densidad por el volumen, ¿cierto? La densidad es del orden de 3.500 kilogramos por metro cúbico, y el volumen, si tenemos una esfera, supongamos que era, eso es lo que hacen todos los físicos, suponer, ¿sí o qué? Supongamos que era una esferita, entonces era una esferita de 17 metros, tiene un radio del orden de los 8 metros, miren que estoy ahorrándome decimales aquí. Entonces, el volumen de una esfera es 4 tercios
de pi por el radio al cubo, o sea, por 8 al cubo. Y eso me da en metros cúbicos. ¿Cuánto da ese volumen? Esa masa. 20.579.5 kilogramos. Ahí está, 20 toneladas. Ah, por 3.500. Ah, espérate. Entonces por 3.500. No, eso tiene que dar casi 1 millón de toneladas. ¿Cuánto me da eso? 72 millones de kilogramos. 72.000 toneladas, o lo que equivale a 72 millones de kilogramos. Esa era la bobadita de masa que tenía el surrín. Es que uno dice, ah, una piedrita de 17 metros. Una piedrita de 17 metros tiene 72.000 toneladas. Si está hecho bien el cálculo, ¿sí? ¿Metiste bien el dedo? Ok. Ahora, calculemos la energía. Todavía no les voy a decir cuánto es eso. Pero vamos a ver qué energía cinética, solo la cinética. ¿Qué energía cinética tenía el meteorito surrín? La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces esto es igual a 1/2 de la masa que acabamos de calcular, 72 por 10 a la 6 kilogramos, por la velocidad. ¿Y a qué velocidad se movía el surrín? Pongámosle entre 10 y 40, 20. Ahí, pongámosle cualquier velocidad. La velocidad debe ser del orden de 20 kilómetros por segundo, lo que equivale a 20.000 metros por segundo. ¿Ok? Y entonces si multiplicamos esto por 20.000 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos cuadrados, esta energía cinética, ¿cuánto nos da? Ah, son 7.000 toneladas. 7.500. Ah, ok. Entonces estos son 7.500 toneladas, son 7.500.000 kilogramos. Entonces esto es 7.5 por 10 a la 6. Ok. Ahora calculemos entonces la energía. ¿Ya? 1, perfecto. 1.5 de ese orden. Por 10 a la 15, ojo, la energía se da en unas unidades que se llaman joules. Y ahora vamos a ver a qué equivalen 10 a la 15 joules, pero de entrada uno ve que es un número muy grandote. O sea, un número con 15 ceros es un número muy grande, así sean centavos. O sea, pónganle centavos, 15 ceros de centavos, esos son trillones. O sea que estamos hablando de un montón de algo que todavía no sabemos cuánto es. Pero ahora vamos a comparar lo que es un joule. Entonces miren esto, tengan esto en cuenta. Esta era la energía cinética que traía el meteorito de Chelyabinsk, calculada ahí a la carrerita. Eso es un montón de energía. De hecho, miren esto. Aquí hay una gráfica de digamos, la frecuencia de impactos en la Tierra comparada con la energía en megatones. Megatones. Ojo, la bomba de Hiroshima tenía 5 kilotones. La bomba más grande que se haya hecho explotar, la bomba termonuclear más grande que se ha hecho explotar, era una bomba rusa, la primera bomba de hidrógeno rusa, que tenía 150 megatones. Es una bestialidad. Yo no sé dónde le hicieron explotar, pero los gringos explotaron bombas como la prueba Bravo en el atolón de Bikini de hasta 80 megatones. Pero entonces, megatones. Entonces miremos esto, por ejemplo, el impacto de Tunguska en 1908 fue del orden de 1 megatón. 1 megatón.
pero eso es suficiente. De nuevo, Hiroshima, 5 kilotones. Eso significa que un megatón es 200 veces más energía que la bomba de Hiroshima. ¿Ok? El de Jorge se calculó en 40 kilotones. 40 kilotones. No, 400. No, ay, pucha. Juan, ¿cuánta era la energía del Surrí? La explosión. 12. 12. Búscalo, búscalo. Jorge ha dicho la misma vaina tantas veces que ya me olvidó. Bueno, entonces, mientras que, por ejemplo, el impacto KT, ¿saben cuál es el impacto KT? El de los dinosaurios, fue del orden de 100 millones de megatones. Eso no se puede. 100 millones de megatones. 100 millones de megatones. Bueno, hijo de pucha, eso es mucha energía. Eso es mucha energía. Ahora miren, ¿cada cuánto sucede eso? Cada 100 millones de años, más o menos. Todo lo que esté por encima de los 10.000 megatones es lo que se llama una catástrofe global. El cráter meteoro en Arizona tenía del orden de los 50 megatones. Una bomba nuclear, una bomba termonuclear. Y sucede más o menos una vez cada 1000 años. El de Tunguska sucede más o menos una vez cada siglo, mientras que tenemos eventos de 20 kilotones una vez al año. O sea, uno no se creería que la energía liberada por un bendito bólido que se explota en la atmósfera una vez al año es de 20 kilotones. O sea, 4 Hiroshimas. Hijuelita, es un montón. Ahí está el efecto protector de la atmósfera. Ahí está el efecto protector de la atmósfera. Si no tuviéramos atmósfera, tendríamos 4 Hiroshimas al año. Yo puedo calcular, para que pongan atención, la energía en escala de Richter. ¿Sí recuerdan qué es la escala de Richter? La escala de Richter es la escala que me dice la energía de un terremoto. Y resulta que la escala de Richter es una escala logarítmica. Es una escala que se calcula dependiendo de la energía en ergios. No encuentro la de Facón, pero sí la de Wikipedia. 500 kilotones. Ahí está, medio megatón. 500 kilotones es medio megatón. Ya está en Wikipedia, güey. Venga, ya que está en Wikipedia, dígame a cuántos ergios equivale un joule. Creo que un joule son 10 a la 7 ergios. Creo. Un joule equivale a unos 10 a las 7 ergios. Mira si eso está bien, Juan. 10 a las 7 hercios. Ah, bien. Entonces, si, miren esto, si yo tengo una energía de 10 a la 15 joules, eso equivale a 10 a la 22 hercios. ¿Ok? O sea, la energía del meteorito de Jorge era del orden de 10 a la 22 hercios. Los hercios simplemente son otra forma de medir la energía. Entonces, calculemos si hubiera caído el bendito meteorito este sobre Rusia, había provocado un terremoto de ¿cuánto? Miren cómo se calcula la escala de Richter. La escala de Richter se calcula como el logaritmo de la energía en hercios, y eso se iguala a 12.24 más 1.44 veces la escala de Richter, lo que llamamos la magnitud de Richter. Por ejemplo, el cráter meteoro en Arizona equivalió a un terremoto de 7.7 en la escala de Richter. Vamos a calcular el de Jorge. Es sencillo, miren. Si yo tengo que la escala de Richter, ya sabemos la energía, entonces voy a borrar esto. Yo tengo que el logaritmo de la energía es igual a 12.24 más 1.44 veces la escala de Richter. Se escribe como una mu más bien, pero yo no puedo encontrar el bendito mu en el computador este. Ya me dio calor. Demasiada energía con estos impactos.
Entonces, ¿cuál es el logaritmo de la energía si yo tengo 10 a la 22 hercios? 22. O sea, esto es aproximadamente 22 para esta energía. ¿Cierto? La energía solamente la cinética, había que considerar la potencial también. Solo estoy considerando la cinética. Sí, porque como estos son chiquitos, no tienen una energía gravitacional muy grande. Entonces, miren esto. 22 igual a 12.24 más 1.44 por la escala de Richter. Entonces, este lo paso a restar, 22 menos 12.24. Esto lo paso a dividido 1.44. Y eso me da la escala de Richter del meteorito de Jorge. ¿Cuánto sería eso? Vamos a ver. 6. Ahí está. 6.77 en la escala de Richter. 6.77 no es una bobada de terremoto. Les voy a decir, el terremoto de Armenia fue de 5.4. 6.77 es un terremoto. O sea, eso es mucha energía. 6.77 en la escala de Richter. Esa es la energía típica de un impacto de un meteorito de 17 metros de diámetro. O sea, el impacto produce un terremoto de 7 en la escala de Richter. Es una cosa absurda. ¿Qué forma y qué tipos de cráteres podemos encontrar? Podemos encontrar, dependiendo del impactor, dependiendo del ángulo de impacto y dependiendo de las densidades relativas entre el impactor y el impactado, podemos encontrar, digamos, 4 tipos de cráteres. Existen los microcráteres. Microcráteres producidos por micrometeoritos. Y usted va a decir, no, sí señor, cráteres de micras, producidos por micrometeoritos que también viajan a la misma velocidad. O sea, imagínense un granito de polvo interplanetario que te golpea a 15 kilómetros por segundo. Si eres un astronauta, baila. Te rompe sí, y virtualmente hervís dentro del traje espacial. Exacto. Cráteres pequeños, vamos a ver que cuando hablamos de pequeños son cráteres de kilómetros. Cráteres grandes, estamos hablando de cientos de kilómetros. Y las cuencas, y estamos hablando de miles de kilómetros. Entonces vamos escalando. Desde los micrometeoritos, por ejemplo, estos son microcráteres. Estos son microcráteres. Son cráteres formados por micrometeoritos que golpean meteoritos. Piensen en esto. Estos cráteres se encuentran en los meteoritos que se encuentran en la Tierra. Entonces uno se encuentra un meteorito y revisando el meteorito se encuentra cráteres en el meteorito producidos por micrometeoritos. Es una cosa genial, ¿no? Estos son cráteres pequeños típicos, aunque este es más un cráter grande. Ahora vamos a ver por qué. Este es un cráter pequeño típico, estos son cráteres grandes, complejos, y estas son cuencas. Estas son cuencas en la Luna. La Luna tiene unas cuencas gigantescas, le dieron unos totazos, pero los perranos. Como les decía, los microcráteres tienen tamaños subcentimétricos, causados por micrometeoritos y colisiones con granos. Miren esto, estos son microcráteres producidos por, aquí están calculando la energía que se necesita para producir un microcráter de estos. Vamos a ver si puedo ver el tamaño, es que ahí no se ve bien, pero esto es del orden de 10 micras, no, de 10, hijo, estoy más ciego yo, no, ni con las tuyas voy a poder ver esta vaina. Ahí dice, ¿Dónde? ahí en las unidades. No, esos son, esta es la energía. Miren, este se hizo con 50 microjoules. Es que el número que está abajo es el número de la energía. Miren, piensen en esto.
10 a la 15 joules. Este es una energía de 50 microjoules. Uno puede devolverse, o sea, si tengo una energía de 50 microjoules, ¿cuál sería la masa de esa vaina? Pero aún así hace cráter. Eso es un micrometeorito. 23 microjoules. Este es de 11.000 microjoules. Eso ya es una cosa más grande. Pero las colisiones con micrometeoritos son comunes y son peligrosas. Los astronautas en serio tienen que, o sea, los trajes espaciales están diseñados hasta cierto punto para soportar colisiones con micrometeoritos, porque una cosa de estas, pues, ¿cuál bala? Si una bala viaja a 2.000 kilómetros por hora, un meteorito de estos viaja a 20 kilómetros por segundo. Esos son unos 40.000 kilómetros por hora. Muchísimo más rápido, 20 veces más rápido que una bala. Los cráteres pequeños o simples también se llaman, son del orden de los kilómetros. Tienen forma de tazón, miren este que es perfecto, ¿no? Eso sí es un tiro bien dado. Y su profundidad tiene, digamos, una razón con el diámetro de más o menos 1/5. Entonces, si yo tengo un cráter de 1 kilómetro, la profundidad es de unos 200 metros. Pero ¿eso no es estándar para todos los No. micros? No, eso no es, pues, esta relación, sí, es más o menos general, pero no se cumple así a la perfección, pero sí, más o menos la relación de la profundidad es el diámetro dividido por sí. Sobre todo porque también depende, Andrés, del ángulo, pero si son tiros directos, normalmente vamos a ver que la manera en que se crea el cráter hace que tú tengas esta razón entre el diámetro y la profundidad. Miren esto, entonces los simples son cráteres del orden de kilómetros. Los grandes y complejos, como estos que vemos en la Luna o este que vemos en Marte, son bases planas y poseen picos centrales. Ahora vamos a ver cómo se forman esos picos centrales. Casi todos estos cráteres tienen picos en el centro. Forman terrazas con diámetros del orden de las decenas a las centenas de kilómetros. Entonces ya estamos hablando de cráteres del tamaño del Valle Aburrá. ¿Cuánto tiene el Valle Aburrá? Como unos 20 kilómetros. 28 kilómetros, pero bueno, longitudinales. Obviamente, como estamos en una batea, pero piensen en eso. Un cráter típico, grande y complejo, cubriría el Valle de Aburrá. Los cráteres más grandes que sobreviven, digamos, en la Tierra son cráteres de este tipo. En la Tierra no hay cuencas. Si hubiese sobrevivido la cicatriz del golpe que formó la Luna, tendríamos una cuenca del tamaño de los Estados Unidos. Pero no hay cuencas en la Tierra. En la Tierra los cráteres más grandes, vamos a ver, son de cientos de kilómetros. Y son cráteres de este tipo. En la Luna, por ejemplo, la escala a la que se da la transición entre los cráteres simples, que son estos, y los cráteres complejos, es del orden de los 18 kilómetros. O sea, a partir de los 18 kilómetros de diámetro, los cráteres empiezan a mostrar picos centrales y además empiezan a mostrar anillos. Hay algunos que empiezan a mostrar anillos. Esos anillos significan todavía mayor energía en el impacto. Y las cuencas son gigantescos cráteres con anillos concéntricos que posiblemente fueron producidos durante las colisiones del bombardeo tardío. Esto es un modelo de cómo se formaron las cuencas durante el bombardeo tardío hace 4.000 millones de años en la Luna. Entonces miren el tamaño de los impactos. Pues claro, lo que queda en la Luna o lo que queda en Mercurio, como esta es la cuenca Caloris en Mercurio, son unas extensiones
de miles de kilómetros. La cuenca Caloris en Mercurio tiene como unos 1300 kilómetros de diámetro. Estas son digamos así, las cicatrices más grandes de los impactos en el sistema solar. ¿Cómo se forman los cráteres? ¿Cuál es el proceso de formación? Una posibilidad es que hayan topos gigantes que vivan en la Luna, como en esta caricatura. Dice, esto es mucho para nuestra teoría de la formación de cráteres. Pero normalmente hay un proceso mecánico por el cual se forma el cráter de impacto. Desde que se da el primer contacto hasta que se depositan los últimos restos de la colisión, yo tengo 3 etapas. La primera etapa se llama la etapa de contacto y compresión. La segunda etapa es una etapa que llamamos etapa de eyección y de excavación. Y finalmente, la tercera etapa es la etapa de colapso y de modificación. O sea, aquí ya tengo un cráter formado. La primera etapa es justamente la etapa de intercambio de energía. Toda la energía cinética que trae el impactor se propaga a través del impactor y del suelo que estoy golpeando. Entonces, el tiempo que se tarda el contacto y la compresión puede ser del orden de entre 1 y 100 milésimas de segundo. O sea, 1 milésima de segundo a 100 milésimas de segundo. Eso es nada. Y se refiere al tiempo que se tarda, digamos, el proyectil en recorrer su propio diámetro. Claro, pensemos en esto. Sí, hagamos el calculito rápido. Vamos a hacer muchos cálculos. Estos datos del Surrin ya los guardaron. Ahora comparamos nuestros datos con el 0.5 megatones que dice en Wikipedia. Miren esto. Si yo tengo un meteorito que mide unos 10 metros de diámetro y está viajando a 10 kilómetros por segundo, ¿en cuánto tiempo recorre su propio diámetro? En 1 milisegundo. Exactamente. Estos son 10.000 metros por segundo y tiene 10 metros. Recorre esto en 1 milésima de segundo. Ese es el orden de esos tiempos. Por eso la compresión y el contacto es un proceso instantáneo, casi instantáneo. ¿Ah? No, pero bueno, a ver, piensen en esto. ¿En cuánto tiempo? Ahora no sea de 10. Si yo tengo el que se llama el Global Killer, ¿saben cuál es el Global Killer? El de los meteoritos. Este es lo último que ves, sí. El de los meteoritos tenía unos 10 kilómetros. O sea que, yendo muy despacio, el tiempo en que recorre su propio diámetro es 1 segundo. Sí, claro. Va a 10 kilómetros por segundo. Imagínense eso. Si el meteorito de los dinosaurios viajaba a 10 kilómetros por segundo, el golpe tardó 1 segundo. Es que la energía que se libera, por eso es tan grande. Se libera muchísima energía porque es una cosa ya. No es que, yo te voy a dar la energía ahí despacito. No,
Miren la energía cinética que debe tener una cosa de estas, liberada en un segundo de tiempo. Por eso es tan grande la energía. Entonces, ¡ay! 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 ¡Ah! Me volví el todo, ve. Es que cuando uno está estrenando juguetes es una pelota, hermano. Esta no bestia. Volvamos a... ¿Dónde íbamos? Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Lo vimos? Ah, aquí. No. Contacto y... Entonces, miren. La energía de la colisión se transfiere como ondas de choque. ¿Saben qué son estas ondas de choque? Ondas sísmicas. ¿Se acuerdan de las ondas S y P que producen los terremotos? Es exactamente lo mismo, aunque estas tienen más energía. ¿Por qué? Pues es toda la energía del impacto recorriendo el suelo y el interior del planeta, que se propagan en ambos cuerpos. Entonces, claro, es un meteorito. Cuando las ondas se devuelven, ¿qué hacen con el meteorito? Lo despedazan, lo pulverizan, lo licúan, básicamente lo desaparecen. Y la Tierra, pues parte de la Tierra, obviamente también se va a pulverizar, se va a despedazar, y eso es lo que sale disparado hacia los lados, y eso es lo que me arma el hueco. Los impactos son hipersónicos. Ni siquiera estamos hablando de supersónicos, estamos hablando de hipersónicos. Y un impacto hipersónico produce una presión que es gigantesca. La presión aquí sencillamente es un medio de la densidad del meteorito por la velocidad del sonido por la velocidad del meteorito. Eso uno podría calcular cuál es la presión producida por cualquier colisión. A ver, calcula la presión que hubiera producido el Chelyabinsk. Pero esos cálculos solo para uno. Si va a mucha mayor velocidad, como los superhipersónicos, simplemente la presión depende de la velocidad al cuadrado. Es del orden de la energía. Claro que, obviamente, la masa es mucho más, la densidad es mucho más pequeña que la masa, pero digamos que crece como la velocidad al cuadrado. Solamente para darles una idea, las rocas comunes y corrientes, basálticas, graníticas o de la mayor densidad de la Tierra, se vaporizan. ¿Sabe qué significa vaporizar una roca? Significa convertirla en gas. O sea, pasar de sólido a gas del totazo tan grande. Se vaporizan a una presión de unos 600 kilobars, o sea, 600.000 atmósferas. 600.000 atmósferas. Pero, si ustedes calculan, ¿cuál era la presión de Chelyabinsk? 3.400.000 pascales. Eso divídelo por ¿cuánto? Por 100.000. Entonces eso me da 32 kilobares. No, 32, solamente 32 bares. Bares. Poquito. Bueno, hay que mirar esto, porque yo no creo que fuera tan poquito. ¿Qué velocidad le pusiste? 20.000 metros por segundo. ¿Y qué densidad le pusiste? Eso se llama un error tipo parcial. ¿Sí o qué? Ah, profe, pero es que se me olvidó la densidad de malas. Sí. No, pero mire que yo sí puse la fórmula. Ah, sí, pero mira el resultado. Sí. Eso es, profe, califíqueme el procedimiento. El procedimiento fue malo. Si usted no tuvo el resultado, está malo. 115.000 bares, bueno, eso ya es otra cosa. Y entonces, esto produce jets. El material vaporizado, la roca vaporizada, sale disparada por los lados
de lo que está cayendo. Esto, acuérdense que esto sucede en una décima de segundo. Sucede ya. A continuación, entonces, está la etapa de eyección del material vaporizado y de la excavación. O sea, ahora sí vamos a hacer el hueco. El tiempo de excavación depende del diámetro del cráter. El tiempo es del orden del diámetro dividido por la gravedad y la raíz de ese diámetro dividido por la gravedad. Calculemos el tiempo de excavación del cráter meteoro. O sea, ¿en cuánto tiempo se excavó el hueco que hay en Arizona, que tiene 1200 metros de diámetro? El cráter meteoro, también se llama el cráter Barringer, en Arizona, tiene un diámetro de unos 1200 metros de un lado al otro. Eso significa que el tiempo en que se excavó debe ser del orden de 1200 dividido por 9.8, que es la gravedad del planeta, de la Tierra, y eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto me da? Como unos 10 segundos. Mete bien el dedo. 11 segundos, ahí está. 11 segundos. Hijo de pucha. O sea, el golpe es del orden de las milésimas de segundo, pero el tiempo mientras todas estas ondas abren el hueco es del orden de... Pero además, hacer un hueco de 1 kilómetro, 200 metros en 11 segundos... Imagínese usted, le tocará hacerlo echando pala, pues. 3000 años echando pala. Un meteorito hace el mismo hueco en 11 segundos. Ese es el tiempo de formación. Normalmente se forman paredes. Estas paredes de los cráteres son del orden del 4% del diámetro. De hecho, las paredes del cráter de meteoro son como de 45 metros de altura. Estas paredes son como los borditos que se ven alrededor del cráter. Siempre ustedes los han visto, ¿cierto? Y los restos, la profundidad, decíamos, es del orden de 1/5 del diámetro, y los restos son expulsados. O sea, esta eyección se da del orden de los cientos de metros por segundo. ¿Es con X? Ah, entonces olvídense de esta excavación. Esta es una excavación vieja. Qué vergüenza para los que están viendo esto, pero pues es clase de astronomía y el español aquí a veces se relaja un poquito. Excavación. Yo sí decía, esto como que me suena más a hueco que otra cosa. Bueno, está bien, excavar. Perdonando la ortografía del profe, sigamos. Finalmente está la etapa de colapso y modificación. Y los voy a asustar. Sencillamente, la forma final del cráter, el tipo de cráter que va a ser, va a depender del tamaño del proyectil, de la velocidad a la que venía el proyectil y del ángulo con el que golpea el proyectil. De esa manera yo voy a obtener cráteres simples, como ya vimos ahorita, o voy a tener cráteres complejos, o voy a terminar formando cuencas. El diámetro del cráter se puede calcular. O sea, digamos que esto es una ecuación poco empírica, pero se puede calcular de la siguiente manera. Les voy a explicar qué es cada cosa. Yo lo puedo calcular como 1.8 multiplicado por la densidad del meteorito elevado a la punto 11. ¿Ok? Esta es la densidad del meteorito. La densidad del planeta elevado a la menos punto 33. La gravedad del planeta elevada a la menos punto 22. Y 2 veces el radio del meteorito, o sea el diámetro,
elevado a la punto 13. Y K es la energía cinética elevada a la punto 22. Y lo multiplico por el seno del ángulo con el que choca elevado a la 1/3. Entonces, lo que yo necesito son los datos de todo. Y puedo calcular el tamaño del cráter. Si yo tengo la densidad del meteorito, la densidad del planeta Tierra, la gravedad del planeta Tierra, el tamaño del meteorito, la energía cinética del meteorito y el ángulo con el que choca, listo, ya sé qué tamaño va a ser el hueco. ¿Qué ángulo? Ya he hecho exactamente. Dependiendo de la forma del cráter y dependiendo del tamaño del cráter, entonces es así como yo me devuelvo y digo, eso era un meteorito de tanto, una velocidad de tanto. No, pues normalmente cuando son muy perfectos son golpes directos, pero en el laboratorio, hay un laboratorio en NASA, creo, que tienen un cañón para producir meteoritos artificialmente, y es genial, porque tienen un cañón neumático que dispara balines como a 10.000 kilómetros por hora, es una cosa absurda, y cambian justamente los ángulos y la potencia del disparo para comparar los cráteres que hacen con cráteres en los planetas. Entonces eso ya se conoce bien, o sea, se ha modelado la formación de cráteres. Por ejemplo, hay unos cráteres rarísimos en Marte que parecen una huella, es como si alguien hubiera pisado, como cuando uno pisa el pantano que queda así rodeando la bota. Esos cráteres son cráteres que se forman con ángulos muy inclinados. Eso, o sea, eso ya se ha modelado. Digamos que los científicos planetarios y los laboratorios ya tienen idea, a partir de la forma del cráter, de cuál era el ángulo de impacto. De hecho, el cráter Meteor, el Barringer, parece que golpeó como unos 50 grados, ni siquiera fue directo, porque hay un lado del cráter que es más alto que el otro. Esa es una forma de verlo. Dime. ¿Sabes por qué razón la cicatriz del impacto que golpeó la Tierra, golpeó la Luna, no sobrevivió? Porque se hizo pedazos y de esos pedazos se formó la Luna. Porque bueno, eso fue hace 4.000 y punta millones de años, la erosión y todos los procesos geológicos y tectónicos de la Tierra han borrado casi todos los cráteres del planeta. Es que pongan atención, uno no puede contar los cráteres en la Luna o en Mercurio. Mercurio está atestado, cráteres sobre los cráteres, sobre los cráteres, sobre los cráteres. En la Tierra se borraron. En la Tierra, vamos a ver, hay unos cuantos. ¿Por qué? Porque aquí hay lluvia, aquí hay viento, aquí hay agua líquida, aquí hay un montón aquí hay tectónica de placas. Entonces, si el cráter, piensa en esto, si el cráter que formó la Luna golpeó en una parte, no sé, de corteza oceánica, la corteza oceánica se recicla cada 200 millones de años, y eso fue hace 4.500 millones de años, o sea, no está aquí ya. Los únicos cráteres que sobreviven son los que son más antiguos, están en corteza continental y, digamos, por eso han sobrevivido, y cortezas continentales muy antiguas. Pero los que fueron en el mar, el cráter de Yucatán no se ve, ya está borrado. Les voy a decir cómo lo detectaron. Entonces, dime, André. Los exponenciales que son relacionados con las variables del planeta sean negativos es porque son dos fuerzas en direcciones opuestas. Sí, se supo, claro, o sea, este es el que golpea y este es el golpeado. Entonces, la idea es que hay una razón entre las densidades y, si tú recuerdas, el tiempo depende de la gravedad, el tiempo de excavación depende de la gravedad, pero está abajo. Entonces, claro, los exponentes arriba dependen del proyectil y los exponentes negativos dependen del blanco. Esa es una buena observación. Ok, y entonces, ¿ya se aprendieron la fórmula? Si yo no necesito que la aprendan, ¿para qué? Mis estudiantes tampoco la tienen que aprender. No tienen que utilizar el cerebro para guardar información importante. Pero cosas que ya están ahí, ¿para qué se las va uno a grabar? Ahí está.
El proceso para llegar a esa ecuación posiblemente fue muy largo. En realidad, tiene que tener en cuenta todos los tiempos de impacto, el intercambio de energía, el tiempo de excavación, la razón entre las masas y las densidades, la energía cinética, entonces que están poniendo ahí todos los factores. Eso es una ecuación empírica. Yo realmente no sé quién lo hizo, pero me la encontré en el libro de Ciencias Planetarias, entonces es correcta, o sea, efectivamente uno puede hacer cálculos y le da valores muy cercanos a la realidad. ¿Es posible calcular la temperatura que se genera en el intercambio de energía? Claro, es una cosa, yo realmente no sé cómo hacerlo, pero se puede hacer ese cálculo también. Se transforma la velocidad cinética. En energía térmica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ahí está. Conviertes toda la energía del impacto en calor y ya tienes la temperatura. Exacto. Ya es un cálculo termodinámico, pero no es muy complejo. Pablo, ¿me regalas un segundito la anterior de poesía? Yo creo que la tengo ya por qué pena. Ah, es que no la copiaste. Pero igual eso va a quedar ahí. Estás pensando en el quiz. Ok. La mayoría de cráteres, como les decía, en la Tierra han sido erosionados y aún así tenemos todavía muchísimas cicatrices de impacto. Pero miren esto, ¿dónde están todas las cicatrices? En los continentes. Obviamente, si cayó una vaina por aquí, pues ahí no podemos ver nada y se borró hace rato. Pero estos son los puntos de impacto más grandes y también más antiguos, los cráteres de impacto más conocidos en la Tierra. Esta es una idea de un artista de lo que pudo haber sido la colisión de Chicxulub, que es la que ya les voy a decir. ¿Cuál es el cráter de impacto más grande que conocemos en el planeta Tierra? Se llama el cráter Beredor. El cráter Bedford. Redeford. Ay, pucha, ¿por qué no se llama Jaramillo? Mejía. Bedford. El cráter Bedford tiene 300 kilómetros de diámetro y se encuentra en Sudáfrica. Es el cráter más antiguo que conocemos también. De hecho, se llama el cráter Bedford. Aquí no dice, es porque el cráter queda en Bedford. No, Bedford queda en el cráter. ¿Sí? Resulta que Bedford, en esta fotografía satélite, es un pueblito que está por aquí. Vaya a la mitad del cráter. Pues claro, imagínense, un cráter de 300 kilómetros, ¿hasta dónde llegaría Nelson, un cráter de 300 kilómetros, y lo ponemos en Medellín? Hasta Caucasia. O sea, es un cráter del tamaño de Antioquia. Un cráter del tamaño de Antioquia. Arbolete está a 400, ¿sí? Empieza a parecer, o sea, pierde un poquito lo de cráter simple. No, ya no es simple. Esto ya está muy grandote. Pierde, se llama muy... Ya no es ya no es un tazón. Ya no es un tazón. Estos son planicies arrugadas, etcétera, etcétera. O sea, esto es una cosa gigantesca. El Bedford es el cráter más grande en la Tierra que todavía sobrevive de un impacto que se sucedió hace unos 2.000 millones de años por un asteroide que probablemente tenía unos 10 kilómetros de diámetro. O sea, este fue otro de los dinosaurios, pero no habían dinosaurios, pues solamente habían cianobacterias y esas como que no les importó mucho el impacto. El más famoso de todos es el cráter Chicxulub, que es el que se supone se formó cuando hace 65 millones de años vivían aquí los dinosaurios. Ojo, de nuevo, la extinción de los dinosaurios no fue por el impacto, sino por los efectos causados, digámoslo así, posteriores al impacto. ¿Cómo descubrieron a Chicxulub? Resulta que en la península de Yucatán hay un montón de lagos y de cuevas por aquí que se llaman los cenotes, y básicamente
se dieron cuenta a través de la medición de las variaciones gravitacionales que justamente hay, miren esto, hay una estructura circular que incluye los celotes, que incluye un punto de impacto aquí, muy cerca de la costa. Aquí Chicxulub también está dentro del cráter. Chicxulub es un pueblito ahí en Yucatán que está dentro del cráter. El diámetro de Chicxulub es de unos 180 kilómetros y se formó hace 65 millones de años tras la colisión de un objeto de unos 10 kilómetros de diámetro también. ¿Cuál fue el ángulo de entrada del sobre? Juan, ¿cuál era el ángulo de entrada del meteorito de Jorge? Yo era de leer en la universidad, aproximadamente unos 20 grados, pero si mal no estoy, digo que eran como 26 o algo así. Entre 20 y 30, dale. Es que está haciendo el cálculo. Muy bien. 709 Metros. Se hubiera golpeado, ahí está. 700 metros. Si el surrín hubiera golpeado el piso y hubiera liberado toda su energía contra el piso, habría hecho un cráter de 700 metros de diámetro. ¡Wow! A veces un topazo muy grandote. No, pues no, pero además, o sea, eso había quedado dentro del cráter, el resto había sido escombros. Pues es que no quedes dentro del cráter no significa que no te borre. Ahora, ¿dónde sucedió? Mire, me busqué un mapa de hace 65 millones de años. No estaba Centroamérica, Colombia era un océano, por eso en Villaveleiva tenemos fósiles de reptiles acuáticos. África, por aquí estaba la India, miren, esta era la Tierra hace 65 millones de años. ¡Pum! Aquí golpeó. En esa época. Pobres dinosaurios. El más visitado. Para que después no digan que es que yo estoy hablando de lo que no conozco, yo sí conozco y voy a escuchar. Esto no fue un pasado con fama. El más visitado es el cráter Barringer en Flagstaff, en Arizona. Tiene un museo, de hecho, aquí hay todo un centro turístico científico donde está el resto más grande que sobrevive del asteroide. El resto más grande es una piedra como de 1.5 metros de diámetro que pesa algo así como 18 toneladas, una cosa bestial, gigantesca. Este es el cráter, 1200 metros, 170 metros de profundidad, desde aquí, pues desde aquí, desde el bordito hasta allá, hasta el fondo, y tiene paredes, estas paredes de aquí en los laditos, que se elevan unos 45 metros. Fue excavado por un meteorito de 50 metros hace unos 50.000 años. Tenía un diámetro de 50 metros y fue hecho hace unos 50.000 años. El cráter se llama Barringer porque es el dueño, donde cayó el meteorito de la Tierra, era el señor Barringer, Daniel Barringer. Y estaban muy interesados porque como encontraron un montón de metal por ahí, restos del meteorito, aquí hicieron excavaciones mineras pensando que eso era una mina, etcétera, etcétera, pero finalmente fue el señor Shoemaker, ¿se acuerdan? El del Shoemaker-Levy, quien demostró que esto era el resto de un impacto de un meteorito. De hecho, en su tesis de doctorado, hizo su tesis de doctorado analizando cráteres de impacto y especialmente el cráter en Flagstaff, en Arizona. ¿Pipi break? Ok, entonces vamos a hacer un break en este instante. Regresa, ¿qué horas son? Perfecto, a las 11 puntos estamos aquí. Traigan lápiz y papel.